3, versos 14 al 21. ¿Estamos? Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor, quiero darte muchas gracias. Es una bendición muy linda estar aquí con mis hermanos. Es una bendición especial y es un privilegio el llamado que tú nos das. Y es una bendición cuando podemos honrarte con lo que tú nos das, Padre. Queremos, Señor, ser como la iglesia de Filadelfia, que aunque tenía poca fuerza, no había negado tu nombre y había guardado tu palabra, Señor. No se trata de cuán grandes seamos, no se trata de cuánta fuerza podamos tener, sino de cuánta confianza llegamos a tener en ti, en nuestro único Señor y nuestro suficiente Salvador. Guárdanos, Señor, de ser una clase de creyente como la Odisea, Señor, que es tibio y que tú dices cosas muy fuertes acerca de esta clase de creyente. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, durante varias semanas iniciamos esa serie, tuvimos que parar, pero quedamos la última semana con la iglesia de Filadelfia. Si ustedes recuerdan, de las 7 iglesias, solo la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia son las únicas iglesias que no reciben reprensión, ¿sí? Lo tremendo es que de las 7 iglesias, la única iglesia que no recibe reconocimiento es la iglesia de la Odisea. En el resto de iglesias el Señor vio buenas obras o les dijo lo que estaban bien, pero también les dijo una reprensión, con excepción a Filadelfia y Esmirna. Pero a esta iglesia lo triste es que Jesús no tiene nada que reconocerle a esta iglesia. Y es muy triste porque esta iglesia nos habla del creyente tibio. Y hemos visto primero Éfeso, la iglesia que trabajó mucho pero dejó su primer amor. La iglesia de Esmirna, una iglesia que sufrió por la causa del Señor y el Señor honró ese sufrimiento de ellos, era olor grato para el Señor. La iglesia de Pérgamo se conoce como la iglesia mundana o la iglesia mezclada. La iglesia de Tiatira se reconoce como la iglesia que fue tolerante. ¿Recuerdan? Que toleraba a Jezabel, que era tolerante con el pecado. Luego vimos la iglesia Sardis, que es la iglesia dormida, casi muerta, y cómo el Señor la llamó a despertar. Y la iglesia Filadelfia, iglesia con poca fuerza, pero con mucha fidelidad al Señor. Y eso es lo más importante, y con mucha confianza. Recordamos que decimos que para estudiar estos mensajes necesitamos verlo bajo tres perspectivas. La primera, esta iglesia a la que el Señor le manda el mensaje es una iglesia que existía en la época de Juan, o sea, en el año 90, en el primer siglo, esta iglesia existió, ¿sí? En el Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Es la última iglesia, pero existió. También recordamos que la segunda perspectiva en la cual la vemos nos habla de un periodo de la iglesia, y ojo acá porque eso es muy importante reconocerlo, al decir que desde que el Señor envió los mensajes a estas iglesias, cuando se colocan en una línea de tiempo,
y la Odisea es la última, representa el periodo de la iglesia en su último tiempo. Muchos estudiosos dicen que la Odisea representa a la iglesia moderna, a la iglesia del año 1900 hasta la venida de Cristo. Y eso es triste. No sé si estamos entendiendo, pero si el periodo de la iglesia del 30 al primer siglo es la iglesia apostólica, la iglesia de Éfeso, y así sucesivamente, llegamos al año 1900 o 1950 y la iglesia se ha tornado de esta manera. La iglesia de la Odisea representa el colmo de la iglesia, porque ustedes se dan cuenta, el Señor está fuera de ella. El Señor está tocando la puerta, porque el Señor está fuera de la iglesia, es el colmo. Él es el Señor y dueño de la iglesia, pero esos creyentes dejaron al Señor fuera de esta iglesia. Y la tercera perspectiva que vemos el mensaje es, la iglesia de la Odisea representa un tipo de creyente. Entonces, primero, una iglesia que existió. Segundo, una iglesia que nos muestra un periodo de tiempo de cómo se ha comportado la iglesia, en toda la era de la iglesia, desde el año 30 hasta ahora. Carlos, desde el año 30 hasta ahora. Lo tercero, un tipo de creyente, ¿sí? El creyente tipo, la Odisea, es un creyente tibio en cuanto a su consagración a Cristo, ¿sí? El creyente tipo la Odisea es el que se ha interesado tanto en lo material, ¿sí? Que ha descuidado su relación con Dios y ha perdido su poder espiritual, ¿sí? Es tanto su enfoque en lo material, recuerden, el balance está en el Señor. Vivimos en un mundo material, el Señor sabe de qué cosas materiales tenemos necesidad y Él se encarga de suplirlos. Pero el creyente tipo la Odisea es aquel creyente que se encarga y se ha enfocado tanto en lo material que ha perdido su poder espiritual. Y hay una historia bien interesante que tiene que ver con las palabras de Pedro. ¿Recuerdan cuando Pedro va al templo a orar y se encuentra a un cojo de nacimiento pidiendo algo? Y Pedro le dice en Hechos capítulo 3, verso 6, le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, ¿qué tenía Pedro? Poder espiritual, ¿sí? De lo que tengo te doy. Y extendió su mano e hizo que este hombre se pusiera de pie. Inmediatamente este hombre fue sano. Pues hay una historia que se cuenta de que Tomás de Aquino, el famoso teólogo de los católicos, llegó a visitar al Papa y lo encontró contando dinero. El Papa le dijo, ya ves, Tomás, no podemos decir como decía San Pedro, no tenemos plata ni oro. Y Tomás de Aquino le contestó, tampoco podemos decir como él dijo, levántate y anda. Y es interesante, ¿sí? Como lo que está diciendo este hombre es, ya ves, no podemos decir no tenemos plata ni oro porque estamos contando y es lo que tenemos. Pero Tomás de Aquino de una manera sabia le dijo, tampoco podemos decir como Pedro dijo, levántate y anda, ¿sí? Ha perdido un poder espiritual, ¿sí? Hay una religiosidad, pero no hay poder de Dios, no hay llenura del Espíritu Santo ahí. Y es lo que pasa con un creyente tibio. Y vamos a ver por qué el Señor da este mensaje. Vamos al verso 14. ¿Cómo dedica el Señor este mensaje a esta iglesia? Les dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. No voy a tomar tiempo, pero recuerden que ángel significa mensajero, ¿sí? Es un mensaje que Jesús le da a Juan para que Juan le entregue ese mensaje al pastor o mensajero de la iglesia que está en la ciudad de la Odisea, ¿sí? ¿Cuál es la característica de la ciudad? Estén atentos. Cuando uno oye el mensaje, uno al principio dice, bueno, qué mensaje tan fuerte. ¿Por qué el Señor les está hablando así a esta iglesia? Si ustedes recuerdan, cada vez que vemos el contexto histórico de la ciudad, se parece al mensaje que el Señor está dando. Cuando ellos recibieron este mensaje, ellos sí pudieron entenderlo de una. Nosotros, al recibirlo, nos quedan algunas dudas. Sí sabemos que el Señor no quiere que sean tibios, pero una pregunta podría ser, ¿por qué el Señor prefiere que sean fríos? ¿No debería que todos deberían ser calientes simplemente? Pero todo lo que el Señor le está hablando a ellos, ¿por qué les dice que aunque son ricos están desnudos? ¿Por qué los ve desventurados?
porque los ve miserables, y todo tiene que ver con el contexto. Y escuchen la historia de la ciudad. Esta historia, la ciudad era tan rica y era tan importante que llegó al punto de que un día fue destruida en el año 62 después de Cristo. ¿Sí? La ciudad fue destruida por un terremoto, pero era tan rica la ciudad que reconstruyeron nuevamente la ciudad sin necesidad de utilizar los recursos del Estado. O sea, el Estado quiso de alguna manera, vamos a levantar la ciudad. Y esta gente de la ciudad de la Odisea dijeron, ¿sabes qué, emperador? No necesitamos de ti, nosotros podemos hacerlo. Y efectivamente lo hicieron. Eso habla mucho de una ciudad, ¿no? Del poder. Ustedes se dan cuenta cuando han pasado algunas desastres naturales, que lo que vienen es Naciones Unidas a ayudar en ese lugar. Ni el mismo país muchas veces tiene la capacidad de ayudar solo a esa ciudad que tuvo ese percance. Así ocurrió con esa ciudad. Fue destruida, pero ellos no necesitaron la ayuda del Estado y reconstruyeron solos la ciudad. Entonces eran opulentes, eran orgullosos en lo que tenían. Tenían también, de alguna manera, eran exportadores de algunos bienes alrededor del mundo, y se notaba de manera frecuente que la Odisea se enorgullecía de sí mismo en tres cosas. 1, riqueza financiera. 2, una industria textil extensa. Y lo tercero, un ungüento llamado colirio. Tres cosas eran fuertes de ellos. Miren, riqueza, si ustedes ven el contraste del mensaje del Señor, eran ricos, tenían textiles, pero el Señor le está diciendo que están desnudos. ¿Cómo puede ser alguien dueño de una empresa textil andar desnudo? Pero es el Señor tomando esto para darles un mensaje. Y lo otro, habían descubierto un ungüento llamado colirio, que era un ungüento oftalmológico. ¿Cómo los ve el Señor? Ciegos. ¿No les parece? Es paradójico el mensaje. Ustedes que inventaron el colirio, que descubrieron el colirio, que pudieron bendecir a muchas personas con ese ungüento, ustedes están ciegos, le dice a la iglesia. ¿Sí? Y por eso los llama a que vengan a Él. Ese es el llamado del Señor. Tenía otro problema, y por eso el mensaje es así. El otro problema de la ciudad es que eran muy ricos, pero la gran problemática era que carecía de agua la ciudad, no tenían agua. Y la única forma de tener agua la traían de un acueducto de 6 millas de la ciudad Hierápolis. Hierápolis tenía agua, pero el agua que ellos tenían era agua termal, caliente. Cuando venía y llegaba a la ciudad de la Odisea, el agua llegaba ¿cómo? Tibia. Y era un agua horrible, no servía sino para producir vómito. Pero por otro lado tenían a Colosas al norte, la de los colosenses. Colosenses le proveía agua también por vía aérea, era el acueducto que Roma construyó, y el agua de Colosas era agua fría, ¿sí? Pero cuando llegaba a la ciudad, ¿cómo llegaba? Llegaba tibia. Y por eso el Señor le está diciendo, por cuanto no eres ni frío, pero tampoco eres caliente, sino tibio, te voy a vomitar. Porque para lo único que sirve un agua tibia es para producir vómito. ¿A quién de los que está aquí le gusta tomar agua tibia? ¿A cuántos de los que está aquí les ha gustado tomar un buen vasado de agua fría cuando han venido de calor o algo así? ¿A cuántos de los que están aquí les encanta coger una buena taza de agua caliente y coger un tecito de frutas? Inmediatamente suelta a esas fruticas su sabor, su aroma, y es rico, ¿sí o no? Pero ¿a cuántos de aquí les gusta tomar un agua tibia? A ninguno. Y es lo que el Señor está viendo en esta ciudad. Y ojo, ¿cuál es el problema de los creyentes de los cuales el Señor está hablando aquí? Que resulta que los creyentes de estas ciudades, con excepción de Esmirna y Filadelfia, reflejaron la problemática de su ciudad. ¿Cuál era la problemática de la Odisea? Agua, ¿sí? No tenían agua y la que llegaba era horrible. Entonces ellos estaban reflejando espiritualmente la problemática de su ciudad. ¿Pero quiénes? Los creyentes. Los creyentes habían sido permeados por esas
cultura de su ciudad. Y por eso el Señor les dice todo esto. ¿Cuál era otro problema? Orgullosos. Creían en lo que tenían, confiaban en sus riquezas. Y el Señor lo que les está diciendo es, ustedes creen y confían en eso que tienen. Miren, no hay nada más triste que nosotros tener confianza porque tenemos algunas reservas en el banco. Si usted es un creyente de los que está completamente seguro, tranquilo, confiado, porque usted descansa en lo que tiene en el banco, déjeme decirle, pobre de usted, ¿saben? Y más en una economía como la economía de nuestro país. Y más en una economía, no sé si ustedes se dieron cuenta, en Guatemala hace muchos años, la gente confiaba, los ricos confiaban en lo que tenían ahí, hubo una necesidad, tomaron de una congelan todo lo que la gente tenga, el Estado, y esa gente que lo perdió todo, que confiaba ahí, iban muchos de ellos y se pegaban un tiro, porque esa es su confianza. Y por eso el Señor nos está invitando a venir a Él y no ser tibios. Y yo quiero que mientras vamos dando el mensaje estemos pensando, ¿será que yo tengo algún síntoma de cristiano tibio? Van a escuchar lo que el Señor les va a decir, o nos va a decir a nosotros. Y si por algún motivo tenemos un síntoma, es necesario arrepentirnos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se identifica Jesús con esta iglesia? Miren el verso 14, la parte B. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. 3 cosas dice el Señor al identificarse con esta iglesia. Primero les dice que Él es el amén. En otras palabras, Jesús le está diciendo a ellos, a la iglesia de la Odisea, le está diciendo, yo soy la personificación y afirmación de la verdad de Dios. ¿Qué significa amén? Así sea. Lo que Jesús está diciéndole a esta iglesia es, todo lo que Dios dice se cumple en mí. De hecho, 2 de Corintios capítulo 1, 20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Jesús o en Él sí y en Él amén. Lo que el Señor le está diciendo es, este mensaje que yo les estoy dando va a ocurrir de 2 vías. Si ustedes se arrepienten, yo voy a hacer con ustedes la promesa que he dicho aquí. Pero si ustedes continúan en ese estado en el que están, tengan por seguro de que se va a cumplir lo que yo estoy diciendo aquí, que voy a vomitarlos de mi boca. Recuerden, va a vomitarlos. ¿No le parece a ustedes unas palabras que figuran algo terrible y es algo desagradable? El Señor está diciendo esto a esta gente, a esta iglesia. El testigo fiel y verdadero. La palabra testigo fiel significa digno de confianza. Jesús se identifica con alguien en que se puede confiar. Cuando Él dice que es el testigo fiel y verdadero, les está diciendo de alguna manera que Él les trae un buen mensaje y que les trae un mensaje no diluido, no aguado, sino un mensaje fiel que ellos necesitan escuchar. Es muy importante. Hay muchos pastores hoy día que están dando mensajes diluidos desde el púlpito. Cuando usted escucha en una iglesia que lo más importante es usted colocar su mirada en las cosas materiales, ese pastor está haciendo de usted un creyente estilo la Odisea, y ya sabemos el final. No estamos diciendo que desconozcamos que vivimos en un mundo material, que necesitamos techo, abrigo, comida, pero ¿cómo llama el Señor estas cosas en Mateo 6? Añadidura. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás es añadidura, ¿sí? Y lo tremendo es que el techo, la comida se convierten en la añadidura para un creyente, o eso debería ser para nosotros el techo, la comida, la vivienda. Y ojo que estamos hablando de necesidades básicas, primarias, pero el Señor las ve como añadidura, porque en otro pasaje dice, no solo de pan vivirá el hombre. Ahora no estamos hablando que el cristiano no puede tener dinero, porque uno conoce cristianos que tienen mucho dinero y son buenos cristianos. Tenemos ejemplos de la Biblia de cristianos prominentes, riquísimos, como Abraham.
Tenemos cristianos que llegaron a ser prominentes y riquísimos como José, pero a José no lo cambió el estar en la cárcel, no lo hizo renegar de Dios, pero el estar como segundo al mando del mundo conocido en Egipto tampoco lo hizo envanecerse. Pero Faraón podía ver en José y dice, ¿acaso hallaremos otro hombre como José, en el cual esté el Espíritu de Dios? Increíble que un hombre con tanto poder y pagano pueda ver en José que había el Espíritu Santo. José definitivamente no era un cristiano tibio, era un cristiano que podían identificarle, que estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Entonces el punto no es tener o no tener, el punto es cuando yo tengo, pero considero que no tengo ni siquiera necesidad de Jesús. O sea, si Jesús me falta, no me importa, porque tengo plata, porque tengo vestido, porque tengo comida, me importa un pepino si Jesús no está. ¿Escuchan esto? Me importa 5 si Él no está a mi lado. Yo puedo, yo tengo, yo soy. ¿Ah, sí? Y una cosa es como ellos se sentían y como ellos se veían, y otra cosa era como el Señor los veía y cuál era su realidad. Entonces, aquí muchos, si ustedes se dan cuenta cuando ustedes prenden la televisión en programas y un pastor los está enfocando en lo material, ¿sí? Ustedes deben de recordar que esa es una característica de la iglesia de los últimos tiempos llamada como la Odisea. ¿Sí? Tremendo. ¿Por qué? Y esos mensajes aguados se convierten en un masaje para los feligreses. Cuando los feligreses lo que necesitan es una cirugía, entrar al quirófano. Hay mensajes que se están dando desde el púlpito en el cual simplemente a alguien se le da un masaje. ¿A cuánto nos gusta el masaje? A mí me gusta. ¿Cómo nos deja? Bien. Pero ojo, el masaje no aplica para todos los diagnósticos. Una persona que tiene un cáncer, vaya, hágale un masaje. Una persona que tiene artritis de cadera, conocí un pastor que nos dijo esta ilustración acerca de esto. Dijo que tenía una artritis de cadera y que visitaba un quiropráctico. Y ese quiropráctico le hacía masajes y su dolor desaparecía por un tiempo, pero nunca fue sano. Hasta que entró a un quirófano y le hicieron una cirugía. Cuando le hicieron la cirugía, ahí quedó todo, o sea, fue realmente sano. Pero se dan cuenta, muchas veces se dan buenos masajes, y como rico, pero la enfermedad del tumor espiritual está ahí dentro. Y por eso necesitamos arrepentirnos si estamos viviendo mal. Si estoy siendo un creyente estilo la Odisea, necesito convertirme realmente. Sí, muy importante. Ahora, la iglesia no fue diseñada por Dios para que su pueblo fuera entretenido, sino instruido. ¿Y cómo somos instruidos? Por medio de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta es mi responsabilidad como pastor, instruirlos a ustedes en toda la Biblia. Por eso en Capilla y en las Calvary Chapel enseñamos la Biblia capítulo por capítulo, verso a verso, para conocer el consejo de Dios. Cuando yo enseño el consejo de Dios, yo me salvo de la responsabilidad de sus vidas. Y puedo decir como el apóstol Pablo dijo en Hechos capítulo 20, versos 26 y 27. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Cuando enseñamos la Biblia de la manera que lo enseñamos, miren, yo les digo a ustedes, hermanos, los que han sido enseñados aquí, los que han estado estudiando con nosotros Nehemías, Esdras, Apocalipsis, todo Génesis, Éxodo, vamos en capítulo 12, Efesios, Filipenses, segunda de Timoteo,
El Evangelio de Marcos, 16 capítulos de Marcos. Cuando nosotros, todo Hechos, Santiago, cuando vemos todos estos libros de verso, desde el primer verso hasta el final, yo estoy libre de la sangre de ustedes. Y cuando habla de sangre, habla de juicio. Si alguno de ustedes llegara un día delante del Señor a ser juzgado por Dios, ustedes no podrían decir, Señor, yo no sabía. Porque ustedes saben que lo que Dios dice en su palabra es, caminemos en santidad, honremos al Señor. El cristiano tipo Laodicea es un cristiano indiferente y sin compromiso. Y ya ustedes podrían ver un síntoma, ustedes podrían ver, soy indiferente a Dios y a su palabra, soy indiferente a Dios y a sus mandatos, soy indiferente y no tengo compromiso con la obra de Dios. Entonces yo tengo un síntoma, ¿sí? Como cuando usted dice, ¿cómo saber si usted tiene un dengue? Sí, bueno, hay unas características, unos síntomas que usted dice, uy, esto está raro, ¿sí? Si un síntoma para usted es, hay un llamado para servir al Señor, hay una situación, usted tiene dones, talentos y usted es indiferente a Dios con lo que Dios le ha dado, usted tiene un síntoma de alerta y prioritario donde usted puede decir, califico como creyente la Odisea. Y ya saben qué pasa con un creyente de la Odisea si no se arrepiente, ¿no? Es vomitado. O sea, no espere que alguien así esté en el Señor, no espere, porque está llamando al arrepentimiento el Señor. Entonces, tenemos que empezar a mirar los síntomas y lo que el Señor le está diciendo allí. ¿Qué le dice el Señor a esta iglesia? Miren allí, también les dice, yo soy el principio de la creación de Dios. Le está diciendo, yo soy el testigo verdadero, o sea, lo que tengo para ustedes es de vital importancia, pero ojo porque esta palabra se podrían encontrar ustedes a un testigo de Jehová que le digan, mire, allí dice que Jesús es el principio de la creación de Dios. ¿Cómo me explica usted esto? Jesús fue creado por Dios, según ese pasaje. Si lo leemos en nuestro español es lo que significaría, pero en el griego la palabra principio viene de la antigua palabra griega arche, que significa gobernante, fuente u origen. Si ustedes cambian esa palabra principio por el significado real de lo que es en el griego, ustedes tendrán que Jesús no es la creación de Dios, pero es el creador. Miren lo que dice, lo que diría ahí. Yo soy, le está hablando el gobernante de la creación de Dios dice esto. La fuente de la creación de Dios, la fuente, el origen de la creación de Dios. Podemos encontrar que Jesús es Dios y no es una creación de Dios. Entonces es muy importante este mensaje. ¿Por quién está hablando? Recuerden, cuando yo sé quién es el que está hablando y la autoridad para hablar del tema, para mí es muy importante. Es muy diferente cuando yo escucho a alguien que no sabe nada acerca de los estados del tiempo, a cuando yo escucho a alguien que tiene las máquinas y todo para saber acerca del estado del tiempo y que ve en un tornado, uno dice, tenaz, hay que estar atento, ¿sí o no? Es lo mismo que el Señor está diciendo, Él es fiel, es el testigo fiel, verdadero. El origen de la creación les está hablando. Ahora, nunca podemos hacer doctrina de un solo verso de la Biblia. Aunque este pasaje en su contexto, origen significa, o principio significa origen, fuente, no sacamos solamente que Jesús es Dios por este pasaje. En Juan capítulo 1, del 1 al 14 nos dice el principio era Dios, el principio del verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿sí? Y el verbo se hizo carne. Colosenses dice que Él es la sustancia de la imagen de Dios. Juan 1:18 nos dice que el Dios invisible, al que nadie conoció, le ha dado a conocer a través de ¿quién? De su Hijo. O sea, sabemos que Jesús es Dios, no por este pasaje, pero sabemos que Jesús es Dios por todo el contexto de la Biblia. Entonces, Dios mismo, el fiel, el testigo, el verdadero, el dueño de la creación, está hablándole a esta iglesia rica, autosuficiente, que creen que porque tienen sus
templos, sus megatemplos, ya estamos bien. No. Está diciendo, tienen esto, pero necesitan realmente la verdadera riqueza que proviene de mí. Reprensión, verso 15 y 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Lo primero que hace el Señor es, si ustedes vieron los 6 mensajes anteriores, las obras, por ejemplo en Éfeso, que tus obras postreras son mayores que las primeras. Y se acuerdan que las obras nos hablan que el Señor conoce cada cosa que hacemos para Él, y que una conclusión que yo he podido sacar del mensaje de las iglesias de Jesús al Apocalipsis, a las 7 iglesias, es que en el trabajo para el Señor hay un trabajo detrás de bambalinas para los hombres, pero nunca para Dios, porque en todas las iglesias Jesús ha dicho, yo conozco tus obras. No importa si nadie lo ve, no importa si nadie sabe que tú en el nombre del Señor visitas un lugar donde hay personas adultas mayores y son alimentados y compartes el evangelio. No importa si nadie aquí en la iglesia se da cuenta, pero el Señor conoce tus obras. ¿Sí? Pero también estas mismas obras, las que hacía la iglesia de la Odisea, eran motivo de reprensión. No hay una sola cosa que el Señor diga como de elogio para esta iglesia o de reconocimiento. ¿No les parece que es un estado muy triste? Que como creyente el Señor me vea y me diga, o sea, tú no sirves, en las otras lo que hacía servía, pero le faltaba hacer algo más. En estas, lo que hago es detestable para el Señor, no lo recibe así. También reprende su tibieza. ¿Cuál era la tibieza de la iglesia de la Odisea? El Señor le está dando una reprensión directa, de alguna manera relacionado con la situación que prevalecía en la ciudad, porque el agua que ellos bebían era tibia. Le está diciendo de alguna manera, de la misma manera o de la misma forma que ustedes beben esa agua desagradable, así es sus vidas para mí. ¿Por qué? Porque la tibieza de ellos era indiferencia y falta de compromiso con el Señor y su palabra. La iglesia fue acusada de ser tan inútil como la misma ciudad. Hay un dicho por ahí que es como una finca sin agua, ¿no? A veces es como un dicho, como no sirve de mucho una finca sin agua, pero cuán diferente es una finca con agua. Ellos tenían mucho, pero no tenían agua, y el gran problema era su agua. Entonces, hay creyentes que no tienen el agua de vida, y su vida es tan desagradable como el agua tibia. Y una forma de mostrar nuestra tibieza es cuando vivimos o no mostramos una transformación, no hay una transformación en nuestro carácter, que es lo que el apóstol Pedro llama, ¿no? Dice, basta ya de vivir como vivían en otro tiempo, agradando a los gentiles, andando en las vanidades, andando en las concupiscencias, en borracheras, en orgías. Basta ya. O sea, para de hacer eso que anteriormente hacías. ¿Por qué lo hacíamos? Pedro lo explica, porque lo hacíamos en ignorancia. Muchas de las prácticas que nosotros cometimos en el pasado, lo hicimos porque éramos ignorantes, porque creíamos que estaban bien. Pero cuando conocimos que la Biblia nos dice, hey, mira, lo que tú estás haciendo es incorrecto, inmediatamente queremos dejar de hacerlo. ¿Sí o no? El apóstol Pablo dice en Romanos, yo no sabía que era codicioso hasta que vi que la ley decía, no codiciarás. O sea, la ley le mostró al apóstol Pablo cuán codicioso era. Entonces nosotros también cuando entramos en la palabra nos damos cuenta que tenemos prácticas o traíamos prácticas que no eran del Señor. Y una forma de ser tibia es cuando nosotros no cortamos de raíz con esas cosas que traemos, sino que continuamos igual. Necesitamos parar y avanzar. No debemos engañarnos nosotros mismos, porque recuerden, Gálatas 6:7 dice, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Entonces, ojalá fueses frío o caliente. Lo que Jesús quiere cambiar en nosotros o en esa iglesia, más que todo es el
juego engañoso de estar en términos medios, ¿sí? Ojalá fueses frío o caliente. La persona o el creyente tibio es aquel que trata de agradar al mundo y a Jesús. ¿Y saben qué es lo tremendo? Que ni agrada al uno ni agrada al otro. Miren, no hay nada más detestable para la gente del mundo que un creyente trate de congraciarse con ellos. Pero la trampa en la que cae el creyente es: voy a esconder mi Biblia, voy a hacer esto para no ofenderlos, para que no se sientan mal conmigo. Pero ¿saben algo? No hay nada más desagradable para alguien que no conoce de Cristo que una persona así. Terminan sacándolo, pero no hay nada más desagradable para el Señor también que alguien que está en el mundo pero que está en el Señor. O sea, termina en el medio, ni es de allá ni es de allá. Y es alguien que no encaja en ningún lado y sufre. Un creyente tibio sufre. Algunos dicen por ahí: es mejor colocarse pálido un ratico y no colorado toda la vida. No hay nada más chévere cuando tú dices tus convicciones, a veces temblando, a veces delante de tu jefe te dice que mientan frente a algo y tú das tu posición, ¿sí? Y en ese momento das tu posición con temor, con temblor, porque lo que piensas que vas a escuchar de tu jefe es: pues sí, hasta hoy trabajas aquí. ¿Y qué tal que te diga: tremendo, yo sé que contigo no puedo contar con esto? O sea, ya sabe mi jefe con qué puede decirme y qué no puede decirme, ¿sí? Pero es muy importante, pero el tibio no encaja en ningún lado, y es lo tremendo de la tibieza. Es inútil como el agua tibia también. ¿Saben? Un autor dijo esto: el agua caliente sana, el agua fría refresca, pero el agua tibia no tiene ninguno de los dos usos, ¿sí? El agua fresca, hay creyentes que pueden ser como el agua de Colosas, refrescante para otros creyentes, porque tiene el agua viva de Dios. No hay nada más especial que un creyente que puede ser de ánimo, que uno puede ir donde él y es un creyente que refresca a los que le rodean. O ser el agua termal del agua de Hierápolis, creyentes que son de alguna manera terapéuticos, en los cuales me pueden escuchar, orar por mí, y son una bendición. Pero los que son tibios no sirven ni para un lado ni para otro. Por eso hay que salir de la tibieza. Si estás tibio, debes de salir de ahí corriendo. Pero recuerden, así como les daba el ejemplo del agua fría, también pasa en la ducha. Cuando estás en un clima muy frío, te vas para una finca, es un clima frío, y hay calentador. ¿Qué es lo que hacemos todos? ¿Qué es lo que le gusta a esta carne? Entonces uno llega y abre un poquitico, si abro la fría y me cae una, uy, me pringa. Pero si abro la caliente, me pela. ¿Qué necesito? Necesito las dos, y nadie se quiere salir de ahí donde le empiezan a tocar a uno. Vea, salga. ¿Qué pasa cuando hay agua fría? Uno llega y sale de ese estado y quiere estar caliente. Por eso el Señor está diciendo: debes salir de allí. Pero el agua tibia, miren, no le puede parar la sobre, no hay nada más para la carne, y el espíritu es igual. No hay nada más refrescante que sentir: nadie te acusa, nadie te señala, le coqueteo aquí, pero también voy a la iglesia y levanto las manos y bien, ¿y qué? ¿Sí? Y estar ahí, me puedo quedar allí, pero voy para un lugar de muerte. Pero si quizá yo estoy en lo frío, siento la necesidad de ser caliente, pero el tibio continuará allí. Por eso el Señor dice: ojalá fueses frío o caliente, y si no cambias de ese estado, te voy a vomitar. Entonces, ¿sí se dan cuenta por qué Él está hablando del contexto de la ciudad? El cristiano tibio, miren, esto es tremendo. Es como el cristiano tibio tiene lo suficiente de Jesús como para satisfacer el deseo de religión, pero no lo suficiente para la vida eterna. O sea, el tibio es aquel que sabe las verdades de Dios, sabe las declaraciones de Dios, tiene lo suficiente de Jesús como para satisfacer esa necesidad de religión, pero no lo suficiente como para una vida eterna. Y es lo sorprendente, porque en el cielo nos vamos a llevar sorpresas.
Y dice, ¿qué? Este man 25 años en la iglesia con nosotros y ¿dónde está? No apareció. Increíble. Pero cada uno tiene que mirar hacia adentro, pero no para quedarse dormido, ¿no? No así, no miren tanto para adentro que se quede dormido, no. Cada uno mira hacia adentro, no vamos a mirar aquí quién de los que está aquí es tibio, no, cada uno se hace su propio examen y delante del Señor, Señor, pasa tu escáner por mi vida y yo quiero saber si soy un tibio. Yo no quiero ser tibio, yo quiero salir de ese estado, porque sé lo que viene para mi vida. Necesitamos salir de allí. Miren esto, el ladrón en la cruz era frío hacia Jesús y vio claramente su necesidad. El apóstol Juan era caliente hacia Jesús y disfrutaba de su relación íntima de amor. Pero Judas era tibio, siguiendo a Jesús lo suficiente para ser considerado un discípulo, pero no dio su corazón a Jesús por entero. ¿Se dan cuenta? Un ladrón frío. Miren esa frialdad. Si tú fueras el Hijo de Dios, bueno, él no podía señalar, es así. Si tú fueras el Hijo de Dios, te bajarías y me bajarías, y creo en ti. Pero luego el otro que está frío también le dice, hey, tú y yo estamos aquí por lo que hicimos, pero este nada ha hecho, estaba frío. Y luego le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Siendo frío, vio la necesidad de estar caliente con el Señor. Y dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Un cristiano caliente, Juan el apóstol, se recostaba al pecho del Señor, era íntimo con el Señor, estaba calientito, estaba allí. Pero Judas estuvo dentro de los 12, pero su muerte fue terrible y se perdió eternamente. Porque en Hechos capítulo 1 dice, no como tenemos que reemplazar este apóstol, este lugar que dejó Judas, porque él se fue para el lugar de perdición, así lo dice, se perdió. Tuvo la oportunidad de estar allí, compartió, pero no decidió tomar la decisión correcta. ¿Cómo está tu vida en el Señor en esta mañana? ¿Cómo iniciamos este nuevo año? ¿Estás caliente? ¿Qué dice el Señor si estás caliente? Permanece. Recuerden que la idea no es cómo terminas la idea no es cómo inicias la carrera, sino cómo la terminas. Debes iniciarla bien, en lo posible, lindo, pero lo importante es cómo terminas, con fuego por el Señor. Y yo quiero que hoy haya fuego en nuestras vidas, deseo, ganas, poder, anhelo de tener cada día más del Señor. ¿Cómo estás? ¿Fuego? Mantén el fuego del Señor. No apaguéis el espíritu que está en nosotros. ¿Cómo lo apagamos? Cuando empezamos de alguna manera a alejarnos del Señor, a no escucharle directamente su voz, a no tener una relación con Él. ¿Tienes un tiempo devocional con el Señor? ¿Qué te habló el Señor ayer? ¿Qué te habló el Señor hace 2 días? Necesitamos el fuego del Señor. Y el fuego está en una búsqueda. Escucha, no sé si están viendo los devocionales que Andrés está mandando, algunos de los que lleguen. Deténganse, miren, no se demoran 5 minutos, pero rico que se demoren más en leerlo, en cerrar sus ojos, en orar al Señor. ¿Estás tibio? Sal de ahí corriendo. Y si estás frío, necesitas reconocer al Señor y verte la necesidad de estar caliente también. Cuando el Señor dice frío, caliente, recuerden la situación de la ciudad, podemos aplicarlo a ambas partes. Hay cristianos que pueden ser fríos en el sentido de que pueden ser refrescantes, por eso el Señor dice prefiero, pero realmente por el contexto vamos a entender que Él dice prefiero que seas frío por la necesidad del calor que vas a sentir inmediatamente y te va a llevar hacia el calor, porque ahorita cuando dice sé celoso y arrepiéntete, la palabra celoso significa caliente, de la misma palabra que está en el verso 16. O sea que lo que está diciendo es, sé caliente, ¿sí? Si estás frío, ven acá,
ven a tener ese calor que necesitas. Entonces, nadie hay más miserable que un cristiano tibio. Tienen lo suficiente del mundo como para poder ser feliz en Jesús, pero mucho de Jesús como para poder ser feliz en el mundo. No sé si lo tienen. Un cristiano tibio es tan miserable que tienen lo suficiente del mundo como para poder ser feliz en Jesús, pero mucho de Jesús como para poder ser feliz en el mundo. Es ese tipo de creyente. Recuerdo un chico que su mamá oraba por él y le hablaba y él deseaba con todo, sin freno, perderse. Sí, pero tenía tanto de Jesús porque fue instruido en el Señor, que cuando él iba a pecar, venía el Espíritu Santo y le recordaba y le mostraba. Yo imagino que podía ver a su mamá diciéndole, mi hijo, acuérdate. Y él llegaba a su casa frustrado, literalmente, decía, mamá, yo no sé por qué, yo voy a salir con mis amigos de la universidad y no puedo. Y yo quiero, pero no puedo. Y tiene una lucha. ¿Por qué? Porque tiene tanto de Jesús que no puede ser feliz en el mundo. Pero cuando trata de ser feliz en el mundo, la palabra de Jesús viene a su vida. O sea, es miserable y no encaja ni en un lado ni en otro. Entonces, es algo tremendo. ¿Recuerdan lo que hemos estado hablando? Spurgeon dijo esas palabras: la vida tibia lleva a las personas a alejarse de Jesús. Ahora tú que profesas que eres tibio, ¿qué es lo que los mundanos ven en ti? Ellos ven a un hombre que dice que va al cielo, pero el cual está viajando a la velocidad del caracol. ¿Sí? Un tibio dice que va al cielo, pero va a la velocidad del caracol. ¿Ya saben cómo es? Más que lento. Porque uno dice la tortuga es rápida. Yo hice tortugas rápidas. Pero ¿saben algo? Si el Señor no quiere que seamos tibios, porque el mensaje de la Biblia no es tibio. Jesús no enseñó un mensaje tibio. Los cristianos no debemos de ser tibios. Y aquí aplica esa frase que retumba todo el tiempo cuando enseño esto, y es lo que hemos estado viendo en el primer episodio de Alfa, los que vieron Alfa. ¿Sí? Si el cristianismo es una mentira, no tiene importancia. Si lo que dice que la Biblia y todo es una mentira, es un engaño, no tiene importancia. Pero si el cristianismo es verdadero, es de infinita importancia, es extremadamente importante. Lo único que no puede ser es moderadamente importante. O estamos hablando de que el que no cree en Cristo se pierde eternamente y se vuelve una verdad extremadamente importante. Si es verdad, si es mentira, no tiene sentido, no tiene razón de que estemos aquí, no tiene razón de que suframos por el nombre del Señor, no tiene razón de que nos incomodemos si es mentira, pero sabemos que es verdad. Pero lo que no puede ser el cristianismo es moderadamente importante. Y un cristiano tibio refleja en su vida que el cristianismo es moderadamente importante, a tal punto que otros lo ven y dicen, yo no necesito cambiar, porque si cambiar es ser como él, pues no necesito, o sea, no, él no me está modelando nada diferente a lo que yo pueda hacer. Y ese es un cristiano tibio, que no modela a Jesús en su vida. Entonces no puede capturar a otras personas para el Señor. ¿Por qué? Porque no muestra que es extremadamente importante. A tal punto que le podemos decir a mi papá, a mi mamá, mamá, te amo mucho, mamá, te respeto, mamá, te valoro. Pero escúchame con atención. Si tú sigues con tus santitos, arrodillada, quemando, no sea que un día se haga un incendio y de todo, si sigues allí, mamá, y no reconoces a Jesús, únicamente, no Jesús y esto, únicamente a Jesús como el Señor y el Salvador, perdóname por lo que te voy a decir, pero no lo digo yo, lo dice el Señor, te vas a perder eternamente y no lo quiero. ¿Y sabes? Spurgeon sigue diciendo aquí algo. Él profesa que cree que hay un infierno. Ojo, el cristiano tibio profesa que cree que hay un infierno y aún así tiene los ojos
que no lloran y nunca busca el arrebatar almas que van al cielo, que van hacia el hoyo. Entonces un cristiano tibio dice, hay un infierno, pero no le ve la premura de ese mensaje. ¿Por qué? Porque su vida no modela realmente esa importancia. No hay unas lágrimas, no hay de decirle, mamá, puedes decirme lo que sea, desheredarme, tirarme la puerta en la cara y decirme que entonces, que si yo no hago la profesión de fe que tú me enseñaste en la vida y me vas a desheredar. Mi papá lo vivió, mi mamá lo vivió. Un creyente que es caliente, ¿saben qué hizo mi papá cuando aceptó al Señor? Lo he contado muchas veces. Mi papá conoció de Cristo, nos reunió toda la familia, me dijo, perdónennos, hijo, perdónenme porque les enseñé, les modelé y los instruí durante esos 18 años a ser hombres del mundo. Borren todo eso que les he enseñado. Perdónenme, pero bórrenlo. Y ahorita vamos a conocer, esta es la verdad. Inmediatamente tomó un vuelo y se fue. Mis abuelos no eran de aquí, se fue a visitar a mis abuelos y a que aceptaran a Cristo. Y ambos aceptaron a Cristo antes de morir. Pero lo hizo inmediatamente. ¿Por qué? Porque dijo, mis papás ya están veteranos y la ley de la vida es que uno entierra a sus padres, es la ley. Yo puedo morir primero, pero la ley, como Dios lo ha permitido, entonces es necesario, es de infinita importancia este mensaje para ellos. Pero un cristiano tibio no llora, no se conduele, puede ver a su mamá, a su papá perdiendo. Ah, bueno, mamá, está bien. Necesitamos mirarlo como el Señor lo ve. Sigamos, porque ellos dicen, ¿no? El Señor reprende su orgullo. Verso 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Si se dan cuenta lo que ellos dicen y cómo se ven, pero el contraste del Señor es totalmente distinto. Ellos dicen, yo soy rico, porque la Odisea eran ricos, pero estaban desventurados. Ellos se ven bien, pero el Señor los ve desventurados, miserables, pobres y ciegos. Desventurado, doblemente miserable. Miserable es alguien digno de lástima, ¿sí? Y pobre también era alguien que, aunque materialmente tenían, espiritualmente estaban sin nada del Señor. Ciego, recuerden, la Odisea era famosa por su ropa fina, pero los cristianos de la ciudad estaban espiritualmente desnudos. Eran famosos por inventar el colirio, ungüento para los ojos, pero estaban nublados también. Entonces los contrastes son horribles. 3 contrastes encontramos aquí. Entre lo que ellos creen que son y lo que verdaderamente son. Entre lo que ellos ven y lo que Jesús ve. Entre la riqueza y la afluencia de su ciudad y su propia bancarrota espiritual. Así está dando el mensaje el Señor. Verso 18. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces, comprar oro refinado significa, de alguna manera, que lo primero que tenían que hacer era entender que eran pobres espiritualmente, ¿sí? Y todo todo parte del verdadero arrepentimiento, parte desde que nosotros reconocemos que nada somos, ¿sí?, sin el Señor. Y ahí es lo que el Señor les está llamando. Tienen que reconocer que ustedes hasta ahora han creído autosuficientes, pero tienen que reconocer que yo soy el que puedo proveerles a ustedes todo lo que necesitan. Vestiduras blancas, miren de qué habla, de oro, eran ricos y les está hablando de riquezas, vengan a mí. De vestidura blanca, exportaban textiles, pero aquí hay otro dato adicional. Ellos eran famosos por una lana negra brillante, utilizada para dar hermosura a los vestidos. Jesús les está diciendo, yo conozco el negro magnífico con el cual el mundo te puede vestir. Pero yo tengo vestiduras blancas para vestirte. O sea, no solamente eran
buenos en los textiles, sino que tenían una lana negra que usaban muy a menudo, ¿sí? Y el Señor está diciendo, yo sé cómo el mundo te puede vestir, pero yo tengo vestiduras blancas para ti. Y unge tus ojos con colirio para que pudieran ver la verdad de Cristo. Verso 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. A ninguno nos gusta que nos reprendan, a ninguno nos gusta que nos castiguen, pero detrás de esta reprensión y detrás de esto que el Señor está diciendo, ¿qué es lo que hay? Amor. Dios quiere que ellos se arrepientan, porque Él quiere la salvación de ellos, Él no quiere que se pierdan. Dice, sé pues celoso y arrepiéntete. La palabra celoso, ya lo dije, la palabra griega celoso viene de la misma palabra que significa caliente en el verso 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente. O sea que lo que le está diciendo el Señor es, quiero que seas caliente, que seas caliente, que tengas fuego de mí. Y arrepentirse era buscarle nuevamente, dar un giro a su vida, dar un giro a cómo estaban viviendo su vida en el Señor. Verso 20, vamos a terminar con la oportunidad de arrepentimiento y con el reto final con promesa. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Ojo, porque recuerden que está hablando es el amén. ¿Se acuerdan qué significa amén? Así sea. Si continúas así, caminando tibia, sin compromiso, ¿sí? En mi camino, indiferente a mis mandatos, si continúas así, tenlo por seguro, como amén, así será, te voy a vomitar. Pero por otro lado, si te arrepientes, esto te va a ocurrir en tu vida. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Eso tiene una connotación súper linda. Siempre se ha dicho que este pasaje se le ha leído para alguien que no conoce a Cristo, y aplica. Pero recuerden que el Señor le está hablando es a un cristiano, y le está diciendo a un cristiano que empezó con Cristo, pero empezó a desplazarlo en su corazón a tal punto que lo dejó fuera de él, de su vida, y tiene nombre de cristiano, pero su vida no lo refleja en nada. De hecho, el Señor está ahí, hey, escúchame, déjame entrar, quiero tener una intimidad contigo. Cuando Él dice aquí, entraré a Él, si alguno, quiere decir que de todos los que estaban ahí escuchando en la iglesia de la Odisea ese mensaje, responsabilidad individual, no era grupal, no era que todos iban a parar a la voz de tres, iban a abrir la puerta, no, uno a uno iban a tener que ir y tener una relación personal con el Señor, porque recuerden, el Señor no tiene nietos, el Señor tiene hijos, y es tu relación personal con Dios. Si oyes la voz del Señor en esta mañana, la has escuchado, y te quieres arrepentir, abre la puerta del Señor, Él vendrá y entrará a tu vida y cenará contigo. Es increíble que el Señor use la palabra cenar y que el Señor no haya puesto la palabra desayuno, o que el Señor no haya puesto la palabra un break, o que el Señor no haya puesto un refrigerio, o que el Señor no haya puesto la palabra almuerzo rápido o una comida rápida. ¿Saben por qué? Porque la palabra que está allí era la palabra conocida como deimnon. Deimnon era la comida principal del día y era un asunto de relajación, no almuerzo rápido. Esto hablaba de compañerismo, habla de profundidad en la relación, en la comida en la cual el hombre platicaba mucho, pues ese era el momento, pues el trabajo había terminado. Es un lugar de comunión, el Señor está llamando a intimidad, a comunión. ¿Saben? Ahorita en mi viaje, eso fue de las cosas que más sufrimos. Los gringos no son como nosotros, que nosotros tenemos un muy buen desayuno, un muy buen almuerzo, y para algunos la cena podría ser un sándwich, hasta un té o algo así. Ellos tienen un batido al desayuno que les dé energía, un sándwich al almuerzo para algunos, y el plato fuerte era la cena. O sea, estaban trocados para mí, en mi casa, algunos de ustedes quizás lo harán así. Ustedes pueden imaginar, era a veces suave el desayuno
Y ya decíamos, bueno, llegan las 12 horas de almorzar y... O sea, así. Y era algo, pero ¿me entienden? Pero es cultura, porque para ellos el plato fuerte, porque es el momento, salen a trabajar, van llegando 4, 5 de la tarde, se reúnen en familia y ahí es donde yo charlo, hablamos, o sea, estamos teniendo intimidad. Si al principio, bueno, rapidito, ¿cuántos de nosotros desayunamos a la carrera? ¿Sí? 5 de la mañana, pero corren, todo el tiempo corriendo. Pero se sientan y allí, y ahí es el... Él le decía a Iván ahorita, el profesor de niños, le decía, usted sufriría ya, ¿usted qué dice? Yo no puedo dejar de almorzar si no tengo sopa, tostadas de plátano, y, ay, ay, ay. ¿Sí? Allá es rápido, es un lunch, es rapidísimo, una hamburguesa es algo rápido. ¿Sí? Pero el Señor nos está llamando no a sentarnos a algo rápido. A ver, pues dígame qué es lo que me va a decir, bueno, chao, hablamos. No, Él quiere es, me siento, te escucho. Recuerden la palabra como dice, estad en reposo y sabed que yo soy el Señor. Es venir a escucharle, es deleitarme en Él, es tener una vida. Y estoy hablando en mi vida devocional, pero estoy hablando en mi vida cotidiana. Orar a Él, gracias Señor por esto, gracias Señor por traerme con bien, gracias Señor por llevarme, gracias Señor por esto que me regalas, gracias Señor por este alimento, agradecido, Señor, mira esa situación, cómo la manejo, dame sabiduría. Tu palabra dice que si no sé cómo hacerlo, que pida sabiduría a ti, que tú la das abundante y sin reproche. Señor, tu palabra dice que no me afane por eso, Señor, y sabes que estoy afanado, me siento frustrado porque no sé cómo tratar esa situación, pero tú dices en tu palabra que si vengo a ti, que por nada esté afanoso, sino que sean conocidas mis peticiones, Señor, aquí está mi petición, aquí la pongo a tus pies, y tener una intimidad con Él, y Él nos va guiando, amén. Verso 21 al 22, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿No les parece a ustedes una promesa súper linda? Sentarnos como hijos de Dios en un trono, es lo que Él promete. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, el Señor nos hace un reto, Él quiere que lo escuchamos, y ojo, porque está hablando el que tiene oído. El que tiene oído no significa que no tengan el órgano en su cuerpo. La referencia es figurativa, que se hacen los sordos, o tienen un taco, no de cera, sino de pecado, y necesitan escuchar. Quieren oír lo que les gusta. Recuerden, muchos hombres, muchos cristianos, les gusta mensajes tipo masajes. Son buenos y sirven para algunas cosas y como que chévere. Pero hay mensajes en la Biblia que son tipo cirugía. Hey, necesito que entres al quirófano. Esto es serio, serio. Eso es serio lo que estamos hablando. Necesitas tratar con este pecado. Necesitas tratar con eso que está, con esta situación que estás viviendo. Necesitas tratar con esta actividad que no es correcta. Necesitas ponerla allí, delante mío. Necesitas arrepentirte. Muy importante. Entonces, quiero que por último leamos este pasaje, Colosenses 4 del 12 al 13. Y es tremendo, porque que no nos vaya a pasar lo que le pasó a esta iglesia. Colosenses 4 del 12 al 13. ¿Me acompañan? Porque se me acabó el tiempo y quiero no irme sin que leamos esto, porque ese es como hoy, si usted no es un creyente, la Odisea, hoy el Señor está diciendo, ¿tiene oídos? Oiga, no vaya a llegar allá. ¿Saben? La Odisea no fue así. La Odisea llegó a ser así cuando el Señor dio el mensaje, pero no fue así. Miren lo que dice este mensaje. Pero eso es cuando no atendemos la voz del Señor. Colosenses 4, 12 y 13. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Pablo está introduciendo a Epafras, que es un siervo que está orando por ellos, por los de Colosas, pero también por los de Colosas, sí. Pero miren lo que dice, para que estéis firmes, perfectos y completos. 3 cosas.
en todo lo que Dios quiere, porque de Él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea. ¿Y los que están dónde? En Hierápolis. ¿Recuerdan quién era Hierápolis? Los que le surtían agua termal a la ciudad de la Odisea. Miren, esta carta es para los de Colosas, y Epafras dice que él tenía una gran solicitud, un corazón por ¿quiénes? Por los de Colosas, como por ¿quiénes? La Odisea y Hierápolis. 3 cosas quiere de ellos Epafras, y ora por 3 cosas para ellos. Esta es mi oración para ustedes. Firmes, perfectos, no perfectos cuando habla de sin pecado, no, sino maduros, cuando voy creciendo, y completos en todo lo que Dios quiere para nosotros. Si yo cuido esas 3 áreas en mi vida, estar firme en el Señor, la posición de firme en la policía, en las fuerzas militares es posición firme, pero además de estar firme, te está hablando también de atento a la orden que sigue. Soy firme, pero estoy atento a qué quieres de mí, Señor. Y lo que tú digas es como ordene, mi Señor. Ahí estoy, firmes, perfectos, madurando, creciendo. ¿Cómo maduramos si no es con la palabra de Dios? Y para que seamos también completos en todo lo que el Señor quiere para nosotros. De esa forma, si cuidamos esto, no seremos cristianos la Odisea. ¿Cayeron o no cayeron los de la Odisea? Cayeron, miren el mensaje que el Señor les está dando más adelante. No estuvieron ni firmes, ni maduraron, ni fueron completados en lo que Dios quería. Se dejaron llenar de su autosuficiencia, de las riquezas, de lo material, y perdieron el poder espiritual. Padre, yo te doy gracias en esta mañana. Es una bendición, Padre, que como creyentes podamos abrir las Escrituras, Señor, y escuchar tu voz, porque lo que hemos escuchado es tu mensaje, Señor, el mensaje que tú enviaste a una iglesia que tuvo una situación muy triste, Señor, una situación muy vergonzosa, en la cual tú llamaste a un arrepentimiento. Y perdónanos por las veces que hemos confiado en lo que tenemos, en lo que somos, en lo que podamos alcanzar, Señor. Y ayúdanos a reconocer que eres tú, que eres la piedra angular de nuestras vidas, que sin ti, Señor, estamos perdidos. Señor, hay personas que son tan miserables y tan pobres que lo único que tienen es dinero, pero teniendo tanto dinero, no saben cómo traspasar la puerta de la salvación. Pero nosotros, Señor, quizá muchos no tenemos el dinero que a veces quisiéramos tener, pero gracias a ti por lo que nos das, Señor. Pero sí tenemos el tesoro más grande que eres tú, la razón, la fuente de vida de nuestro existir. Y quiero amarte, Señor, quiero honrarte y quiero pedirte que hagas de nosotros creyentes fieles, verdaderos, y guárdanos de ser tibios, Señor, en nuestra relación contigo, indiferentes, sin compromiso. Señor, yo te pido, si aquí en este recinto, Señor, hay algún creyente que el cual él sabe que tú le has dado dones, talentos, habilidades, pero no tiene compromiso hacia ti, hacia tu palabra, y es indiferente al llamado que tú haces, Señor. Cada vez que hacemos un llamado de aquí, desde este lugar, para servir, Señor, y quizá muchos se han deslizado y piensan que no es para ellos, pero tú estás llamando a ellos, Señor, a servirte, a ser comprometidos contigo, con tu palabra, con tu obra, y no indiferentes, pero sí enamorados de ti, atentos a tu voz, Señor. Gracias por esta mañana. Ayúdanos, Señor. Padre, que este sea el lema de este año para nosotros, estar firmes, madurando, Señor, y perfectos, pero completos con todo lo que tú nos quieras completar. Gracias por esta iglesia tan linda, Señor. Gracias por este lugar que nos has provisto, Dios. Gracias por las manos, Señor, que han intervenido para bendecir, para cuidarnos, Señor, para que podamos estar atentos a tu voz. Señor, ha sido lindo poder estudiar, y aunque vienen algunos sonidos de afuera, la distracción es mínima, Señor, y gracias porque podemos estar atentos a ti.
Te pido, Señor, que ahora que empezamos labores ministeriales, se reactiva cárceles y muchos otros ministerios, parejas, Dios, encamínanos por donde tú quieras.